Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este webinar de ICOMITE, el espacio donde conversamos sobre los desafíos y soluciones innovadoras en la ética e investigación clínica. Este evento ha sido organizado conjuntamente por ICOMITE y APEI. El día de hoy exploraremos un tema de gran relevancia. En la constante mejora por mejorar la seguridad de los sujetos de investigación, nos encontramos con interrogantes acerca de la necesidad de requisitos en la documentación de los comités de ética en investigación. A menudo estos requisitos se han incorporado sin un respaldo claro en la regulación local o estándares internacionales. Esta sesión busca romper paradigmas y responder a las preguntas que puedan surgir, contribuyendo a una comprensión más clara y fundamentada de este asunto crucial en el ámbito de investigación clínica. Para ello contaremos con la ponencia de una invitada especial. Es un honor contar con Miriam Serrano, una destacada profesional con formación excepcional en diversas áreas. Con una maestría en Ciencias en Investigación Clínica, diplomado en Monitoreo de Estudios Clínicos, Farmacología Clínica y una especialización en Derecho Sanitario, además de una licenciatura en Derecho, ha acumulado más de 20 años en experiencia en la industria farmacéutica y CREOs en investigación clínica. Además de su destacada formación, es la coordinadora y profesora titular de la Cátedra de Legislación Farmacéutica en la Facultad de Química de la UNAM desde el 2013, contribuyendo significativamente a la formación de futuros profesionales en este campo. Su compromiso con la investigación clínica y la regulación farmacéutica la llevó a fundar y dirigir la Asociación de Profesionales Especialistas en la Investigación Clínica APEIC, una organización que promueve la excelencia en la investigación clínica a través de la educación y formación. Por su vasta experiencia y dedicación y contribuciones sobresalientes, les presento a Miriam Serrano. Miriam, es un honor tenerte con nosotros aquí y pues te cedemos la pantalla y micrófono para poder comenzar con este tema. El honor es para mí, Diana, un gusto acompañarlos el día de hoy. Voy a compartir la presentación. Por favor, indíquenme cuando ya la pueden ver sin ninguna complicación. Sí, la vemos bien, Miriam. Ujú. Perfecto, muy bien. Pues bueno, es para mí un gusto hoy compartir con todos ustedes este espacio de diálogo. En realidad quisiera destinar solamente los primeros tal vez 30 a 35 minutos para compartirles la información que he preparado y que sin duda no será nueva para ustedes, pero sin duda creo que lo más enriquecedor podrá ser abrir un foro de discusión para profundizar en esta problemática bueno, incluso titulé, ¿no? El actuar de los comités de ética en investigación, particularmente sobre los requerimientos documentales, realmente están basados en requisitos normativos o más bien en usos y costumbres. Muy bien. Pues bueno, antes de entrar específicamente en la materia, siempre me gusta compartir con ustedes una breve introducción sobre lo que es la regulación sanitaria. Sin duda, los comités de ética en investigación son un garante, ¿verdad?, de la seguridad, del respeto a los derechos humanos de los sujetos de investigación, y eso no podrían hacerlo sin un pleno conocimiento de la regulación aplicable a la conducción de estudios clínicos en cada uno de nuestros países. Sin duda el derecho y la bioética van de la mano y por eso siempre me parece muy pertinente empezar con esta breve presentación. En realidad, seguramente muchos de ustedes recordarán que hay un principio fundamental denominado jerarquía normativa, el cual nos establece, bajo el concepto establecido por el jurista Hans Kelsen, cuál debería de ser, digamos, la importancia o relevancia de todos los instrumentos normativos que integran al marco jurídico de un país. Y si bien la teoría original de Kelsen establecía esta imagen, esta gráfica al revés, que todo se desprende de una ley fundamental, en nuestro caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues bueno, con mi formación en ciencias de la salud, me es difícil explicarles un diagrama en donde la base está hasta acá arriba, ¿no? Que es como generalmente encontrarán en las referencias bibliográficas esta descripción. Entonces, este principio de jerarquía normativa, representada visualmente a través de esta pirámide de Kelsen, lo que significa es que todo el marco jurídico de un país, de un estado, de una nación, emana de una ley fundamental.
Insisto, en nuestro caso es la ya conocida Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sabiendo que en este foro participan profesionales de muchas otras naciones, pues cada uno de ustedes podrá hacer el ejercicio para identificar su equivalente, ¿no? Una Carta Magna, una Constitución, de la cual derivarán pues una serie de instrumentos secundarios. En segundo peldaño tenemos o encontramos a los tratados internacionales, que en realidad sí tienen el peso, la denominación de regulación internacional. Esto es, son instrumentos en donde hay obligaciones para más de un Estado o nación. Se sientan, discuten en el ámbito en donde más existen ese tipo de regulaciones internacionales, de tratados internacionales, es por supuesto en materia comercial. En el caso de México, que por cierto es el país que más tratados internacionales en materia de comercio tiene suscritos, pues un ejemplo muy presente pues es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? El ahora TEMEC. Estos tratados internacionales realmente deben de cumplir con toda una formalidad para ser reconocidos como tratados internacionales entre los países que son firmantes. Para mí es muy importante poder aclarar desde ahora que no es, por ejemplo, las guías ICH no pueden ser reconocidas en este rubro de tratado internacional. Tampoco estándares como las guías ISO, ¿no? No son tratados internacionales. Hablaremos de esto, entendidas como estándares internacionales que tal vez sí se vuelven de carácter obligatorio, pero de origen por otra situación, fundamentalmente por temas contractuales. Entonces, desde acá, insisto, necesito que quede muy claro que en ningún momento las guías internacionales referentes a estándares bioéticos podemos darles el trato de un tratado o un reconocimiento de tratado internacional. La verdad es que hay muchos autores, escritores que reconocen los tratados internacionales al mismo nivel, jerárquicamente hablando, que la Constitución. Sin embargo, en mi particular punto de vista, los tratados internacionales solamente existen en virtud de que están reconocidos en la propia Constitución, por lo cual coincido con muchos otros autores en donde los tratados internacionales tienen que ser vistos en un nivel inmediato inferior a la de la ley magna. Posterior a los tratados internacionales encontramos las leyes. En el caso de México encontramos leyes federales, leyes generales, que no es lo mismo. Las leyes federales existen cuando así está descrita la materia en la propia Constitución, que son materias de carácter federal. Y en el caso en que no estén descritas como materias de carácter federal, entonces se elaboran leyes de carácter general. En el caso de México, el mejor ejemplo de una ley general, pues es propiamente nuestra Ley General de Salud, de la cual pues se deriva el derecho a la protección de la salud. Después de las leyes, reconocemos a los reglamentos, que dependiendo del tipo de ley de la que deriven, pues serán reglamentos de leyes federales o reglamentos de leyes generales. Después de los reglamentos identificamos normas, ¿sí? Estas normas en México tienen el nombre de normas oficiales mexicanas. Antes de una reforma a la ley sobre metrología y normalización, se reconocían también otro tipo de normas llamadas normas mexicanas, que en particular se diferenciaban de las normas oficiales mexicanas por su carácter de voluntario. Actualmente, y desde hace por lo menos 3 años, las normas, como están definidas en la ahora Ley de Infraestructura de la Calidad, son exclusivamente o normas oficiales mexicanas o estándares. Para finalmente terminar en esta punta de la pirámide, en donde podemos reconocer otros instrumentos normativos, es decir, todos aquellos que no son normas, no son reglamentos, no son leyes, no son tratados internacionales, no es la propia Constitución, pero que de alguna manera inciden o coadyuvan a establecer el marco jurídico en cualquier materia en nuestro país. Dentro de este último peldaño de otros, sí me gustaría diferenciar que encontramos instrumentos normativos que no necesariamente tienen el carácter de oficial, entendiendo por carácter de oficial que se hayan publicado en el mecanismo oficial de difusión de este tipo de información, que en el caso de México es el Diario Oficial de la Federación. Y cuando se trata de, por ejemplo, leyes o regulaciones locales o estatales, es la Gaceta Oficial de la Federación. Entonces, sí podemos encontrar otros que no necesariamente cumplieron con la formalidad descrita en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que obliga que para que un documento pueda ser considerado
obligatorio, pues debe de cumplir con haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si tenemos otros que han cumplido, ¿no? Entonces es importante poder discriminar que aún dentro de estos otros elementos podríamos subclasificar y van a tener un mayor peso específico, una mayor jerarquía normativa, aquellos otros que sí están publicados en Diario Oficial versus los otros que no están publicados en Diario Oficial. Es importante comentar con respecto a esta representación gráfica de jerarquía normativa que por supuesto la relevancia, el peso específico va a crecer en sentido descendente, es decir, lo más pesado está hasta abajo, siempre va a prevalecer lo que establezca la Constitución por sobre lo que establezca un tratado internacional que a su vez prevalece sobre lo que establece una ley, un reglamento, una norma o un otro. Sin embargo, el nivel de especificidad y detalle, por supuesto, es en sentido contrario. Si a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional el que nos habla del derecho de protección a la salud, pues es realmente hasta la Ley General de Salud donde se desarrollan todas las obligaciones alrededor de hacer, de cristalizar o materializar este derecho humano, para luego entrar en detalle mucho más fino a través de N reglamentos que se apoyan a su vez en N normas oficiales mexicanas hasta acabar, ¿no? Digamos, en el grado más específico de lineamientos que pudieran ser justamente estos otros. En la teoría al menos, ¿no? Debería realizarse una revisión exhaustiva para garantizar que no hay una falta de consistencia entre todos los instrumentos normativos, que no hay contradicciones entre lo que dice un reglamento versus lo que pide la ley o lo que establece una norma. Lamentablemente, y seguramente lo mismo pasa en otros países de América Latina, en el caso de México sí incurrimos en este tipo de situaciones que técnicamente se conocen como antinomias jurídicas, es decir, cuando no hay una sincronía entre, digamos, los mandatos que establece una ley, un reglamento o una norma. Este tipo de contradicciones o discrepancias se resuelven siempre, en primer lugar, aplicando el principio de jerarquía normativa. Si una norma establece algo distinto a lo que establece una ley, siempre se va a resolver cumpliendo lo que establece la ley, por ser el de mayor jerarquía normativa. Sin embargo, si la discrepancia, la falta de consistencia ocurre entre instrumentos de la misma jerarquía normativa, por ejemplo, una norma dice algo distinto a otra norma, va a prevalecer bajo un análisis de dos posibles criterios. El criterio de temporalidad, prevalecerá la norma más reciente, ¿sí? O dos, el criterio de la materia, es decir, va a prevalecer aquella norma que específicamente regule la materia en cuestión. Un ejemplo muy claro es que nuestra norma 02 en materia de investigación clínica, en cuanto al tiempo de reporte de sospechas de reacciones adversas, establece un tiempo distinto al que establece la norma 220 en materia de farmacovigilancia. ¿A cuál le debemos de hacer caso? ¿A la de investigación o a la de farmacovigilancia? Si queremos resolver un problema de reporte de eventos adversos, la norma que prevalece es la que regula la materia específica. Esto es la norma de farmacovigilancia. Si yo trasladara esta pirámide, que es un concepto, digamos, general, a específicamente el marco regulatorio aplicable en investigación clínica en México, tendríamos algo como esto, ¿sí? Voy a omitir la Constitución Política porque, como ya les dije, es exclusivamente párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional. Omito también tratados internacionales porque ya les aclaré que ninguna guía ICH, ningún estándar internacional como pudiera ser ISO, puede ser considerado un tratado internacional. De tal suerte que nuestra pirámide aplicada a la investigación clínica farmacéutica, pues básicamente va a empezar a nivel de las leyes. Y a veces pensamos que es exclusivamente la Ley General de Salud la que regula la materia. Y por supuesto que es la más relevante, pero no es la única. Tenemos otra serie de leyes que tal vez de manera más indirecta también regula procesos o actividades directamente vinculados a la conducción de un estudio clínico. Tal es el ejemplo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y que además está de moda porque la autoridad sanitaria en México ha empezado a emitir muchas observaciones a los trámites relacionados a la autorización de protocolos porque precisamente la redacción de manejo de datos en los consentimientos informados no da cabal cumplimiento a las exigencias descritas en esta Ley de Protección de Datos.
Al nivel de reglamentos, también estamos muy acostumbrados a creer que exclusivamente el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud es el que prácticamente de forma exclusiva incide en nuestras actividades. Sin embargo, no es así. Hay que saber que hay otra gama de reglamentos que, igual que en el caso anterior, no regulan específicamente a la investigación clínica. Sin embargo, regulan procesos, actividades, establecimientos donde se realizan estudios clínicos farmacéuticos, de tal suerte que igualmente resulta mandatorio su cumplimiento. Dentro de estos encontramos al reglamento de la Ley General de Salud en materia de servicios, perdón, en materia de prestación de servicios de atención médica, también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de disposición de órganos, tejidos y cadáveres, y lo que sería el reglamento específico de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Siguiendo en nuestra pirámide de jerarquía normativa, encontramos a las normas oficiales mexicanas. Ya les decía yo, la gran mayoría de los profesionales dedicados a la investigación clínica estamos muy familiarizados con las dos más relevantes. La norma 12 de los criterios para la ejecución de investigación en seres humanos y la norma 220 de farmacovigilancia. Sin embargo, no son las únicas que inciden en actividades relacionadas a la implementación de estudios clínicos. Tenemos más de 2 decenas de normas oficiales mexicanas adicionales que por regular, por ejemplo, la preparación de mezclas para administración intravenosa, que por regular los consultorios de medicina especializada, que por regular los laboratorios de análisis clínicos, los establecimientos que hacen ultrasonido, que hacen rayos X, nuevamente de manera tangencial. Tenemos que conocerlas para asegurar que la ejecución de un estudio clínico se hace en pleno cumplimiento a la regulación local. Estos últimos dos peldaños de la pirámide en realidad tendrían que ser considerados como los otros en el ejercicio de la pirámide 3D anterior. Sin embargo, los diferencio porque estos acuerdos cumplen con la formalidad de estar publicados en medio oficial. Me refiero puntualmente al acuerdo de trámites y servicios, donde están registrados todos los trámites que inscribió COFEPRIS a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y donde, por ejemplo, encontraremos los requisitos documentales para la obtención de un registro a un comité de ética en investigación, para la obtención de una autorización de protocolo por parte de COFEPRIS, para la autorización de una enmienda también por parte de COFEPRIS, entre algunos otros. Para cerrar en esta cúspide de pirámide, justamente con los documentos que per se carecen de la formalidad, no están publicados en medios oficiales y que son, por ejemplo, las guías de la Comisión Nacional de Bioética. Encontramos las dos, las guías de instalación y funcionamiento de los comités de bioética hospitalarios y los comités de ética en investigación, así como las guías que en algún momento COFEPRIS puso disponible a través de su página web. Es muy importante resaltar que el hecho de que sean documentos generados por la autoridad sanitaria y compartidos en la página oficial de esta autoridad sanitaria, eso no le da el carácter de oficial a dichos documentos. Marqué con asterisco las guías de COFEPRIS porque estas definitivamente carecen de toda formalidad y de ninguna manera podríamos interpretarlas como algo obligatorio. No tienen un fundamento jurídico, no son exigibles ni sancionables su cumplimiento. A diferencia, las guías de la Comisión Nacional de Bioética, si bien tampoco fueron publicadas en Diario Oficial de la Federación, es importante reconocer que son documentos que al estar referidos en otros instrumentos que sí cumplieron con la formalidad de publicación en Diario Oficial, los vuelve obligatorios. Tal vez algunos de ustedes, sobre todo los comités de ética en investigación establecidos en México, tienen muy presente que después de la modificación al reglamento en materia de investigación para la salud del 2014, se publicaron al menos un par de disposiciones oficiales en Diario Oficial de la Federación, unas en 2012, otras en 2016, y en esos documentos oficiales, porque están publicados en DOF, se indica el carácter de obligatorio con lo que establezca la Comisión Nacional de Bioética a través de sus guías. Entonces, si bien ni las guías de Conbioética ni las guías de COFEPRIS cumplen con la formalidad de ser oficiales, a las guías de Conbioética sí existe un carácter vinculante en virtud de que hay otro documento de mayor jerarquía normativa que sí tiene el carácter de oficial y que indica que el cumplimiento de estas guías son de carácter obligatorio. Muy bien. Dicho esto, para mí
abrir la discusión con esto siempre me parece muy pertinente. Hay que entender los niveles de obligatoriedad de todos los instrumentos que integran, por un lado, al marco jurídico de la investigación clínica en México, pero que el mismo ejercicio es replicable a los países y a la regulación propia de cualquier otro país, versus lo que hemos integrado a punta de usos y costumbres en los países. Y no quiero dejar de comentar que si bien el derecho reconoce como una fuente oficial a los usos y costumbres, tenemos que diferenciar lo que hemos hecho porque estamos acostumbrados a que nos lo pidan los centros de investigación, porque a su vez el monitor clínico se los requirió, porque a su vez el patrocinador le indicó a la CRO que lo presentara, de lo que verdaderamente está obligado el país a presentar, evaluar, dictaminar, aprobar. Entonces, voy a hacer este juego de colores, espero que el amarillo se pueda ver bien en sus pantallas, para entender la diferencia entre la regulación internacional, como solemos mal llamar a los estándares internacionales como guías ICH, no solo la E6, la E8, la E2A, la E2B, las guías ISO, por ejemplo, las buenas prácticas clínicas para el desarrollo de dispositivos médicos, ISO 14155. Esos son estándares internacionales que en ningún momento podemos llamarles regulación internacional. No son regulación internacional. De lo que es regulación nacional, y vean el color rojo, de lo que son recomendaciones de la autoridad sanitaria o guías internacionales, PNOs a los actores involucrados, porque no nada más es el sponsor que tiene un PNO que cumplir, es también el centro de investigación, es también seguramente el Comité de Ética en investigación o de bioseguridad, quien tiene implementado un sistema de gestión de calidad y que está obligado al cumplimiento de su propio sistema. Y finalmente las recomendaciones, muchas veces, sí, nada más un nice to have del patrocinador o las CROs. Entonces, fíjense bien, porque es importante que ustedes, como primer garante de la seguridad, del respeto a los derechos de los sujetos de investigación, se vuelvan también guardianes de que se está cumpliendo lo que establece, lo que describe la regulación local. El ayudarnos en una primera instancia a vivir en un verdadero estado de derecho, en donde lo que establece el marco jurídico de nuestro país se hace cumplir. Entonces, no hay que confundir lo que es obligatorio, ¿sí? De lo que es necesario, lo que es deseable y lo que no existe. ¿Qué es obligatorio? Exclusivamente la regulación. ¿Qué es necesario? Pues seguramente si no contestamos lo que COFEPRIS nos está pidiendo, aunque posiblemente ni siquiera tenga un fundamento, muchas veces tenemos que acabar cediendo, ¿sí? ¿Qué es necesario? Los estándares internacionales, por supuesto, particularmente cuando participamos en estudios multicéntricos multinacionales, en donde esa información, esos datos generados no solamente van a ser presentados a la autoridad local, serán presentados a autoridades sanitarias en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, Canadá, seguramente algunos otros países, incluso de Asia o de África. Por lo tanto, se vuelve necesario cumplir con estándares internacionales. Lo que es deseable, ok, si el monitor, porque su PNO dice que es pluma azul, ok, es deseable, pero no es obligatorio, no es necesario. Y lo que no existe, ¿qué no existe? Regulación internacional. Por favor, ayúdenme a expresarnos en los términos correctos. Guía ICH-GCP no es regulación internacional. Y posiblemente para las preguntas, alguno me diga, oye, pero a ver, en México, hace casi ya 2 años que México se incorporó a través de COFEPRIS a este Consejo, no Conferencia Internacional de Armonización ICH. ¿Cómo me vas a venir a decir que no es obligatorio cumplir con las guías ICH? Pues es así, señores. El ser miembros de ICH lo que significa es una enorme responsabilidad para asegurar que la regulación local, la cual es obligatoria, va a cerrar ese gap y que nuestra regulación en materia de investigación clínica vigente en México va a ser tan estricta como todo lo que considera, por ejemplo, la guía de buena práctica clínica.
Pero es algo muy distinto entender que la guía ICH se vuelve obligatoria porque ya se embebió en nuestra regulación local, a creer que ICH es obligatorio, a creer que el Consejo es una autoridad sanitaria que en cualquier momento puede venir y va a sancionarnos por no cumplir con ICH. Si no entendemos apropiadamente lo que es la regulación, cómo debe de interpretarse, quién es una autoridad sanitaria, qué no, qué es obligatorio y qué no, vamos a andar por la vida promoviendo los usos y costumbres, una imprecisa interpretación y aplicación de la regulación sanitaria y de los estándares internacionales. Para abrir la discusión, y esto fue solamente un brainstorming, estoy segura que tenemos muchos más ejemplos, usos y costumbres de los comités. En México estamos obligados por usos y costumbres a obtener una renovación anual de la aprobación de los comités. Y ahorita voy a decirles por qué es un uso y costumbre. En la regulación mexicana no está descrito que la vigencia de un dictamen favorable sea máxima de 1 año. Al menos en los comités de investigación y de bioseguridad no hay nada establecido, y en el caso de los comités de ética en investigación es una sugerencia que hace con la Comisión Nacional de Bioética a través de su guía, en donde dice que sugiere el dictamen sea emitido por 1 año. Todo aquel que me diga que esta renovación anual tiene su base en ICH-GCP, creo que no se ha detenido a leer y entender concienzudamente lo que dice ICH sobre este tema. También en cuanto a información de seguridad, a nivel internacional, es decir, en otros países con agencias reguladoras de alta vigilancia, tipo Estados Unidos, ¿no? Que vigila la FDA al cumplimiento de su regulación, o la Comunidad Europea, en donde es la EMA la autoridad que vigila el cumplimiento de su regulación. Hay mucha información de seguridad que tiene un nombre específico que está basado en guías ICH. ¿Cuántos de ustedes como comités no están acostumbrados a recibir montones de información de seguridad que estoy segura muchos de ustedes ni siquiera entienden exactamente qué es lo que se está recibiendo o por qué lo están recibiendo? O si, bueno, ya están tan acostumbrados a verlo, quisiera saber qué es exactamente lo que ustedes hacen con ese montón de información que no tiene cabida en nuestro país. Y hablo específicamente de México. México, al día de hoy, no entiende la diferencia normativamente hablando entre un evento adverso serio, un SAE, y un SUSAR, un Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. Eso que seguramente ustedes para estudios de oncología particularmente reciben decenas al día, en México no está definido. Nuestra norma de farmacovigilancia habla de eventos adversos serios, jamás habla de eventos adversos serios que, uno, se confirmó relación causal, es decir, ya no son eventos, estoy segura que es una reacción. 2, cumplieron con criterios de seriedad, pero 3, son inesperados, es decir, no estaban hasta ese momento descritos en el manual del investigador. Es algo totalmente nuevo que está presentándose. Y ustedes recibiendo todos los días eventos adversos serios y COFEPRIS a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia todos los días procesando eventos adversos serios, cuando para todo el mundo es muy claro que no tendríamos por qué tratar con un sentido de urgencia el reporte de un evento que en una de esas ni siquiera tiene relación causal con el producto en investigación. O peor, que a lo mejor sí tiene relación causal, pero está perfectamente descrito y conocido. ¿Cuál es la prisa para notificárselo a la autoridad sanitaria? ¿Algo que ya se sabe o algo que no tiene relación causal con el producto en investigación? Los DSURs, no sé cuántos de ustedes sepan que es un PSUR, Periodic Safety Update Report, es el reporte de seguridad actualizado que para los productos comercializados, es decir, que ya tienen una autorización de comercialización, entiéndase un registro sanitario en México, se genera. Cada 5 años se actualiza este reporte de seguridad y hay un equivalente para los productos en desarrollo. Medicamentos en mercado es PSUR. Para medicamentos en desarrollo es DSUR.
Hay una guía ICH que específicamente detalla cómo se debe de integrar un DSUR. Y la información que contiene un DSUR es mucho más información de lo que requiere, por ejemplo, la autoridad sanitaria para cumplir con el requisito descrito en la norma 220 del informe o reporte de seguridad de seguimiento, que eso es lo que se tiene que presentar en México. ¿Cuántos no también habrán recibido IMPDs, el Investigational Medical Product Development, que es un manual que contiene un montón de información técnica sobre el desarrollo farmacéutico del producto? Y que entonces al sponsor, como está acostumbrado a estar vigilado por una autoridad como la FDA, como la EMA, distribuye esa información, porque en esos países sus autoridades lo requieren, basado en sus regulaciones locales, y entonces lo piden a Latinoamérica porque están acostumbrados a eso, y en México la CRO local o la afiliada local de esa CRO global no es capaz de decir gracias, lo recibimos. Nosotros en México estamos obligados a cumplir la regulación local. Y en México no se reconocen DSURs, no se reconoce IMPD, no tenemos que distribuirlo. Estamos acostumbrados a saturar de información que en nuestro país no es necesaria. Y que por supuesto ustedes tendrán su punto de vista sobre el valor que agregan a que ustedes comités cumplan con su obligación de seguimiento. Pero si en realidad lo único que hacen a esos kilos de papel que reciben es ponerles un sello y emitir una factura, yo no estoy entendiendo el valor agregado de recibir esa información si realmente detrás no hay un análisis de esa información que se está recibiendo y una recomendación como consecuencia del análisis que hicieron de esos montones de información de seguridad que recibieron. ¿Cuántos no reciben gimmicks? Que la loncherita, que el vasito, que el termito, que la pelotita. Reciben gimmicks y emiten aprobaciones de gimmicks, ¿no? Sintiendo que con eso están haciendo alguna evaluación que abona la seguridad de los sujetos sin que esto tenga un fundamento ni en GCP ni en la regulación local. Acá no aparece un punto que yo agregué, pero es cuánta información innecesaria están ustedes, comités de ética en investigación, pidiendo que se incorpore a los consentimientos informados. Que poner dirección y teléfono en nombre de contacto del comité de investigación, del comité de bioseguridad, para que cuando tengamos, por la razón que sea, que actualizar el presidente del comité de investigación o el de bioseguridad, o el comité cambia de domicilio, tengamos que pasar por todo un viacrucis para que una nueva versión de consentimiento informado tenga que ser aprobado primero por ustedes, luego autorizado por COFEPRIS, para que finalmente 9 meses después, al menos en el caso de México, un sujeto de investigación tenga que ser reconsentido porque el teléfono del comité de investigación cambió, cuando no es un requisito ni de la regulación local, ni de ICH-GCP, ni le agrega valor al sujeto introducir esa información al consentimiento informado. ¿Cuántos comités en México no están requiriendo que se agregue la dirección del hospital de urgencias, el teléfono de urgencias, cuando no en todos los casos, ante la menor urgencia va a tener que ir el paciente corriendo a ese hospital? ¿Qué tal que su urgencia es que lo atropellaron saliendo de su casa? Y ustedes poniendo en un consentimiento que se tiene un seguro, como si fuera un seguro de gastos médicos mayores y que todo lo que le pase al paciente debe de correr al Hospital Ángeles del Pedregal. Créanme que a mí me parece aún todavía más poco ético que ético el dar información confusa al paciente y darle una idea imprecisa de cómo funciona una póliza de seguro que es de responsabilidad civil. Quien es el, digamos, el beneficiario de esa póliza es el patrocinador, no es el paciente. No es una póliza de seguro de gastos médicos. Es una póliza mucho más parecida a su póliza del auto. Entonces, están pidiendo eso sin que sea un requisito normativo, sin que esté establecido en ICH-GCP y peor aún, malinterpretando el verdadero sentido de lo que agrega valor para el paciente o lo que le brinda mayor seguridad. En México, este consentimiento de pareja embarazada que tan de moda puso la industria farmacéutica transnacional, si quien resulta embarazada es la pareja de un paciente masculino que es sujeto de investigación, esa mujer
no está participando en un protocolo de investigación. ¿Por qué tendríamos que diseñar un consentimiento para el seguimiento de algo que no es un protocolo de investigación? ¿Que se tiene que dar seguimiento a esa mujer? Claro que sí. ¿Que se tiene que ella dar su consentimiento para recoger la información, para darle seguimiento? Y en términos de lo que establece como obligatorio la norma 220 es todo lo que dura el embarazo, lo que dure la lactancia y 3 meses después de que finaliza la lactancia. Sin embargo, ¿por qué preparar un consentimiento vestido de un consentimiento de investigación clínica para el seguimiento médico de una persona que no es sujeto de investigación? Y esto ha sido históricamente mal interpretado por comités y por nuestra autoridad sanitaria. Entonces, todos estos usos y costumbres que de manera tal vez muy simple, pero muy directa acabo de cuestionar, quiero que contrastemos qué es lo que verdaderamente está establecido en la regulación. En la regulación está establecida la obligación de contar con un dictamen favorable, siempre por 2 comités, un comité de investigación que tendría que dictaminar protocolos aún de ciencia básica. Sí, todos esos estudios de investigación que se hacen en las universidades y facultades que son ciencia básica tendrían que pasar por un comité de investigación. En nuestro caso, donde los sujetos de investigación son seres humanos, también un comité de ética en investigación. Y en el caso de bioseguridad, ley, reglamento y norma son muy claros, que solamente cuando hay técnicas de radiación ionizante o de ingeniería genética. Al día de hoy yo no alcanzo a entender cuál fue la razón de que se exigiera un dictamen de un comité de bioseguridad para los protocolos de COVID-19. No había radiación ionizante, no estábamos hablando de técnicas de DNA recombinante. Y aún así, todos caímos en esa trampa y ya se nos quedó para siempre, ¿no? Hay quien incluso ya lo hizo extensivo para que todo protocolo de vacunas. ¿Qué hay sobre la información a presentarle al comité o los comités para que estos emitan su dictamen inicial y den el seguimiento? ¿Qué hay? Y hago un recorrido tomando como referencia inicial el máximo estándar internacional en materia de conducción de estudios clínicos. Si se acuerdan, ISHGCP tiene 8 secciones, glosario, principios, responsabilidades del comité es la sección 3. Y 3.1.2 establece que el comité debe de obtener los siguientes documentos. 1. Protocolo y sus enmiendas. 2. Consentimientos informados por escrito y las actualizaciones que vengan después. 3. Procedimientos de reclutamiento de sujetos. 4. Información escrita, no pelotitas y termos. Written information to be provided to the subjects. Manual del investigador y la información de seguridad disponible. Información sobre pagos y la compensación disponible a los sujetos. Y el CV o cualquier otro documento que ayude a poner en evidencia las calificaciones del investigador. Eso es exclusivamente lo que por ISHGCP el comité debe de recibir para poder evaluar un protocolo de investigación. El 314 nos dice que el comité debe de dar un seguimiento continuo, una revisión continua a los estudios, dependiendo el nivel de riesgo, pero al menos una vez al año. Yo siempre preguntaré, ¿esto en qué momento mutó a que la aprobación emitida por un comité de forma inicial tiene la vigencia de 1 año? Ya les dije, Comité de Investigación y Bioseguridad en México no dice nada al respecto. El Comité de Ética es una sugerencia que emitió la Comisión Nacional de Bioética en la guía que está vigente. A nivel de la Ley General de Salud no está descrito qué se le tiene que presentar a los comités para su evaluación inicial y seguimiento. Está establecido que deben de haber estos 3 comités. En cuanto al reglamento, está establecido en la fracción 7ª del artículo 14 que describe las bases para hacer la investigación clínica, que se debe de contar con el dictamen favorable de los 2 o hasta 3 comités. En la norma oficial mexicana, la 012, está establecido que el investigador debe entregar una copia del informe técnico parcial o final que se presenta a COFEPRIS a los comités. Quiero saber cuántos de los comités establecidos en México realmente le están requiriendo esta obligación normativa descrita en la regulación mexicana a los investigadores. ¿Saben que este informe técnico parcial o final lo prepara el patrocinador o la CRO?
Entonces, siendo ellos los responsables y quienes presentan este documento, copia de ese documento tendría que ser presentado al investigador para que él cumpla con su obligación del numeral 742 de presentarlo a los 2 o hasta 3 comités. La misma 012 en el numeral 89, el investigador debe informar al comité, fíjense, efecto adverso, probable o directamente relacionado con la investigación. Esto no es un evento adverso serio, pero también tiene que informar de que no hay efectos adversos. Entonces, yo me atrevo a decir, ¿sí?, que los comités de ética en investigación exigen cosas que no son obligatorias y lo que es obligatorio no lo están requiriendo. En la guía de Conbioética, que es la única referencia tal vez un poco más explícita sobre lo que los comités deberían requerir como información documental para cumplir con su función, al menos resolutiva, y de control y seguimiento, están protocolo, el manual del investigador, el consentimiento informado, el asentimiento informado y le llama acá las convocatorias. Siempre también yo cuestionaré ¿dónde nació el asentimiento informado como un documento? No nace en ICH-DCP, no nace en la regulación local. El reglamento en materia de investigación para la salud establece en el título segundo de aspectos éticos de la investigación que en el caso de menores y cuando ellos tengan la capacidad, deberán aceptar. Eso no es sinónimo de generar un documento que además enriquecemos con todos los requisitos documentales descritos en los artículos 21 y 22, para que un documento que en la lógica tendría que ser perfectamente entendible para un menor de edad, termina siendo un documento de 17 páginas que les aseguro, ni el equipo de Startup y Regulatorio de la CRO entendió su contenido. En cuanto a la función resolutiva, dice que tienen que evaluar y dictaminar el consentimiento informado, evaluar y dictaminar modificaciones, enmiendas o cualquier otro documento relacionado al protocolo. Es responsabilidad de los comités por la propia guía de conbioética que ustedes hagan del conocimiento de sus investigadores, que es obligatorio, que tienen un compromiso de notificar a comité enmiendas, modificaciones, desviaciones, violaciones, con el paréntesis que aquí aplica porque en México no está definido qué es una desviación o una violación, ocurrencia de eventos adversos graves, que es sinónimo de serio, presentación de informes parciales y finales y cualquier circunstancia significativa respecto a la seguridad del sujeto en investigación. Entonces, pues espero haberles podido dar un paseo que, aunque breve, nos ayude a cuestionarnos si realmente todo lo que al día de hoy ustedes como miembros activos de un comité de ética en investigación, uno, están dando cabal cumplimiento al marco regulatorio obligatorio en nuestro país, si están dando cumplimiento a lo que ICH-DCP como máximo estándar internacional en cuanto a salvaguardar la seguridad de los sujetos, lo están cumpliendo, y si realmente todos los papeles que suelen pedir, o si no los piden, reciben sin objetar, o reciben sin analizar, o reciben sin emitir una recomendación sobre lo que significa para los sujetos de los centros de investigación que están dictaminando, es correcto, o si es momento de que hagan los ajustes necesarios. Entonces, pues cierro acá, creo que me pasé un poquito más de lo que quería, pero creo que tenemos minutos para algunas preguntas. Muchas gracias, Miriam. Fue un análisis bastante interesante y por aquí ya nos han dejado un par de comentarios. La primera pregunta que tenemos por acá es, ¿cuál es tu opinión entre el obligatorio y el deber ser desde un punto de vista moral y ético? A ver, la moral y la ética no es lo mismo que el derecho. Entonces, para mí, el deber ser es lo que es obligatorio, lo que está plasmado en la regulación o a lo que estamos obligados desde el punto de vista contractual. Porque es cierto, los centros de investigación se comprometen con CREOs y patrocinadores directamente a cumplir con el estándar internacional. Ya en materia moral podemos tener un debate muy amplio y de verdad me encantaría que todos aquellos documentos que reciben
los analizaran y que con esta perspectiva ética y moral abonaran a que los comités realmente hicieran alguna recomendación al investigador. Para mí, perdemos la moralidad y la ética en el momento en que todos esos papeles que reciben por recibir, porque es capricho del patrocinador, es capricho del acerreo, es capricho del monitor, no tienen, vamos, no tienen un análisis, no tienen una respuesta. ¿Dónde está la moralidad y la ética en recibir información simplemente por acumular papel y no por hacer un análisis del valor que esa información que están recibiendo significa para hacer recomendaciones sobre la seguridad de los pacientes? Sería mi comentario, Diane. Perfecto, gracias, Miriam. Otra pregunta que nos hacen por acá es, ¿considera que los comités de ética deben revisar únicamente los consentimientos y asentimientos informados o también deben revisar el ensayo clínico completo? Ok, yo sí creo que metodología de la investigación y ética tienen muchos puntos de convergencia. En el propio diseño metodológico de un estudio clínico hay muchos aspectos éticos que es importante analice el Comité de Ética en Investigación. Aspectos como el cegamiento, aspectos como el enmascaramiento, aspectos como el uso de placebo, ¿no? Como etapas de seguimiento posterior a la intervención inicial, ¿no? Estos famosos estudios de etiqueta abierta. Creo que son aspectos que, si bien son de origen metodológicos y que son revisados, por lo menos en la teoría, y evaluados por un comité de investigación, tienen un impacto directo en aspectos éticos. Por lo tanto, en mi opinión, sí deberían, además de los consentimientos y pues cuando no puede haber de otra los asentimientos, sí revisar el protocolo de investigación. Perfecto. Otra pregunta sería, ¿cuáles serían tus sugerencias para avanzar más allá de una armonización en la actividad que desarrollamos en investigación clínica? Uy, México tiene una tarea pendiente enorme y que se multiplicó por 1000 en el momento en que nos incorporamos a ICH. La regulación mexicana en materia de investigación clínica no está diseñada para la investigación clínica, siempre digo yo, de a de veras, la que lleva soluciones de salud al paciente, no la que alimenta el ego del investigador coleccionando insignias del SNI, publicaciones, sino la que verdaderamente le da al médico una alternativa terapéutica para que él pueda prescribir a un paciente, sea con fines diagnósticos, por supuesto terapéuticos o de rehabilitación. Definitivamente, sí, definitivamente hay una tarea pendiente enorme a nivel legislativo. Existe la necesidad de hacer una reforma profunda a la Ley General de Salud. Existe el pendiente enorme de armonizar en consecuencia el reglamento, de armonizar en consecuencia la norma 12. Está por venir una norma oficial mexicana de buenas prácticas clínicas que ya les anticipo, entrará en muchas antinomias jurídicas con la norma 012, con la norma 220. Entonces, hemos tratado de ir parchando los agujeros de la regulación mexicana a través de los instrumentos normativos de menor jerarquía, lo cual lo único que genera son estas discrepancias y faltas de consistencia. Entonces, no podemos buscar una armonización a nivel internacional si no empezamos por una armonización a nivel nacional, ¿sí? Y si no empezamos por asegurar que la regulación nacional refleja el modus operandi real de la conducción de estudios clínicos en México, ¿sí? Hace décadas que la investigación clínica que desarrolla soluciones de salud no se le ocurre a un investigador en el Instituto Nacional de Salud y solito lo lleva al mercado. Creo que en México jamás ocurrió. Entonces, eso es lo que describe nuestra regulación. Entonces, nada más eso es lo que nos falta. Perfecto, Miriam. Otra pregunta acá interesante que nos hacen es, nos dice Karina, estoy de acuerdo en que hay muchos usos y costumbres en relación a prácticas y documentos que nos piden las CROs y patrocinadores, pero como sitios de investigación, ¿cómo podemos argumentar lo que sí es obligatorio o no? ¿Recomendarías dejarlo escrito en, en, en los POEs del sitio? Por supuesto. ¿Cómo? Uno,
reconociendo, y voy a usar una palabra que está muy de moda en el entorno político de México, pero reconociendo la soberanía que como comités tienen. Como comités son los dueños de su operación. Desde la perspectiva metodológica, el comité de investigación, desde la perspectiva ética, el comité de ética, y cuando llegue a aplicar, desde una perspectiva de bioseguridad. Son autónomos, independientes, soberanos. Ustedes no trabajan para lo que se le antoje al patrocinador o CRO mandarles. Ustedes teniendo un entendimiento claro, preciso de la regulación sanitaria vigente en nuestro país y del estándar internacional, no les diría no diría tienen la posibilidad, yo diría tienen la obligación de poner un alto y explicar por qué eso no tiene cabida como un material a ser recibido, procesado, sellado, facturado en un comité, ¿no? Entonces, en efecto, a nivel de su sistema de gestión de calidad sería el mecanismo óptimo para plantearlo, pero aún así el hecho de que no esté explícito en un PNO no significa que estén obligados a recibirlo. Quien pone las reglas de qué se recibe y qué no se recibe es el comité, no es el patrocinador o el CRA. Ok, listo. Y otra pregunta acá sería, las vigencias de los comités de ética, que en México es de 3 años, si llega la fecha de caducidad, ¿hasta qué momento el comité de ética puede seguir ejerciendo? Bueno, esta no es una pregunta sencilla de responder. La respuesta oficial de la autoridad competente es que mientras está en evaluación, puede seguir, y de hecho está obligado a seguir dictaminando protocolos que previamente emitió su aprobación inicial. Es decir, todos los estudios en seguimiento, el comité está obligado a seguir cumpliendo con sus funciones de control y seguimiento. Lo que no puede hacer mientras no tenga certeza de que ese registro fue renovado es dictaminar nuevos protocolos. Eso es puntualmente la respuesta que ha dado la Comisión Nacional de Bioética. No está plasmado en ningún lugar, no está en el reglamento, norma, ni siquiera en la guía de Conbioética, y en estricto sentido, ¿sí? Interpretando apropiadamente varios artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tenemos dos escenarios. El escenario en donde el trámite, en caso de estar en manos de la autoridad sanitaria, no le puede afectar al regulado, y menos cuando ya excedieron por 10 los 45 días hábiles que tiene la autoridad para resolver el trámite. Es decir, no tendría por qué afectar la continuidad de su operación, ni para viejos ni para nuevos. Ya sabemos que lamentablemente, aunque ese es el entendimiento desde el punto de vista de derecho administrativo, nos vamos a topar con pared cuando COFEPRIS nos prevenga diciéndome presenta otro registro u otro comité que tenga el registro vigente, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Y por otro lado, creo que en este entendimiento de la Comisión Nacional de Bioética se ha olvidado por completo que lo que tiene registrado en el Registro Federal de Trámites y Servicios es una negativa ficta. Esto es que cuando ha transcurrido el tiempo reglamentario, el solicitante debe de entender resuelto en sentido negativo su trámite. Entonces, eso de que Conbioética diga, pues es que sigue en evaluación, tú sigas trabajando como si nada, es que la propia Conbioética no está interpretando apropiadamente lo que ellos establecieron como aplicable a su trámite. Y lo aplicable es negativa ficta. Al día 1 de retraso, el comité debe de entender que ha sido rechazado su solicitud de prórroga. Se tendría que implementar toda una estrategia jurídica, judicial incluso, para poder resolver eso de fondo. Mientras eso no suceda, pues la autoridad sanitaria seguirá, por un lado, con bioética, no fingiendo demencia de que lo está evaluando, que necesita pensar mucho las cosas, que tiene 500 comités de los cuales realmente para fines prácticos sirve la 10ª parte, ¿no? Y por otro lado, la COFEPRIS diciéndome, pues yo necesito un registro vigente, ni para dónde hacernos. ¿Qué Sí. necesitas, Carmelita? Sí, estoy aquí con cámara prendida. Ok, bueno, tenemos otra pregunta que es con respecto a que los comités exijan un seguro por responsabilidad civil en ensayos clínicos, debemos apegarnos al fundamento legal que se encuentra expresado en la Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y en la NOM 012.
A ver, que debe de existir un fondo financiero o una póliza de seguro simplemente está descrito a nivel de la norma 012. Que eso deba de existir no es sinónimo ni de que los comités ni de que COFEPRIS lo deban de requerir. Son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no está descrito ni en la Ley General de Salud ni en el reglamento que deban de tener una póliza de seguro. Eso viene hasta la norma 012. Entonces, si ustedes como comités, dentro de los requerimientos documentales que soliciten, quieren agregar que se presente esa póliza de responsabilidad civil, para ustedes, digamos, determinar el cumplimiento con esa obligación del centro de investigación, que no es del patrocinador, del centro de investigación, entonces háganlo. Pero eso es algo muy distinto a, por ejemplo, aferrarse que los datos de esa póliza de seguro deben de estar en el consentimiento informado. El asegurado de esa póliza no son los sujetos, no son los centros de investigación, a menos de que ellos lo gestionen. Es el patrocinador del estudio. Ok, perfecto. Y por acá otra inquietud que tienen es ¿cuál es tu recomendación para transmitir el contenido de un comité de investigación a participantes de un protocolo, sobre todo cuando hay diferentes idiomas por los pacientes? No, creo que no estoy entendiendo bien esa pregunta, Diana. A ver, si gustas, igual te la voy a pasar por acá. ¿Qué necesitas, Carmelita? Avisarles, no sé. Sí, ya me dijiste, bye. Bueno, perdón. Listo. A ver, aquí te lo pongo. ¿Cuál es tu recomendación para transmitir el contenido de un consentimiento informado a participantes de un protocolo, sobre todo cuando hay diferentes idiomas de los participantes? Si se están refiriendo al proceso como tal, definitivamente la mejor práctica no tendría que ser encerrar al paciente o al voluntario o al sujeto de investigación en un consultorio y regresar media hora después de que ya se durmió leyendo 43 páginas, ¿no? Ese no es el esquema ideal. Realmente lo primero que tendría que ocurrir es una entrevista con el investigador o la persona delegada, que tiene que ser un médico para poder resolver las dudas de tratamiento, de procedimientos y explicarle con toda paciencia al sujeto de investigación, ¿no? En qué consiste su participación del protocolo. Entonces, realmente el equipo de investigación involucrado tendría que invertir el tiempo suficiente para explicar. No es fácil, por supuesto, explicarle metodología de la investigación a un paciente. Tampoco es que necesite entender qué significa cada palabra del título de 7 líneas del protocolo. Él tiene que entender en qué consiste su participación y de qué manera se va a garantizar que su seguridad va a prevalecer sobre cualquier otra cosa. Entonces, no estoy tan segura de haber captado bien la pregunta, pero lo que alcancé a entender, esa sería mi comentario. Tal vez si alguien quiera, o la persona que lo hizo ampliarla, podríamos discutir más. Ok, vale. Por motivos de tiempo, vamos a dejar hasta aquí la sección de preguntas y respuestas, pero igual vamos a compartir nuevamente este recurso a todos los asistentes de este evento y también el contacto de Miriam APEC por si tienen más inquietudes o tienen preguntas acerca de APEC. Miriam, te agradecemos muchísimo por este trabajo que nos presentaste, este análisis, y esperamos contar nuevamente contigo en otras charlas. Fue muy interesante para todos, entonces les agradecemos a todos y muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, Diana. Nos vemos pronto. Feliz tarde a todos. Que estén muy bien todos.